Bienvenidos a su programa La Trompeta Final, con un mensaje de esperanza para usted que nos está mirando. Así es que quédese allí, quédese con nosotros, porque hoy vamos a aprender algo muy importante. Vamos a estar hablando acerca de los fundamentos para una formación y envío. O sea, vamos a estar hablando en forma de módulos, para que usted pueda adquirir los fundamentos para la formación y envío, que es muy importante para todo aquel que se llama cristiano, para todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y para los que lo van a aceptar incluso hoy o mañana o uno de estos días. Es importante que sepa qué es lo que está haciendo y por qué lo estamos haciendo. Así es que oramos para entrar al tema que se llama la conversión. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu gran misericordia. Bendice, Señor, a los que nos están mirando a través de la televisión, a través de los que nos están mirando a través del internet, Señor, y los que están escuchando también este mensaje por cualquier medio que nos estén escuchando. Te pedimos que seas tú abriendo su entendimiento, Señor, para que ellos puedan entrar a un conocimiento pleno de tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Ok, este día vamos a hablar acerca de la conversión. ¿Y qué es la conversión? Podría alguien preguntarse, ¿qué es eso de la conversión? No. Entonces, la conversión, en término práctico, es un cambio total de dirección. Eso es lo que es la conversión. Alguien se convierte a Cristo, por ejemplo, o a cualquier, pues aquí estamos hablando de la conversión cristiana, muy importante. Entonces, cuando alguien se convierte a Cristo, ¿qué sucede? Él iba para allá y de repente tiene que cambiar su dirección, porque al ser convertido tiene que, ahora ya su dirección ya no es para allá, sino que es para allá. Entonces cambió su dirección, cambió su actitud, cambiaron sus acciones. El que robaba ya no robe, dice el apóstol Pablo. El que hacía lo malo, pues hoy haga lo bueno. El que pecaba, pues ya no peque, obviamente, ¿no? Entonces es un cambio de dirección. ¿Y por qué? Porque Dios ha llegado para tocarlo y para bendecirlo. Y muchas veces podríamos nosotros preguntarnos, ¿cómo es que yo pude vivir sin Cristo por tanto tiempo, ¿no? Y muchas veces cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, de repente nos cuestionamos y nos decimos, ¿por qué no lo acepté antes? ¿No? Porque cada quien tiene su día y cada quien tiene su hora. Entonces, por eso es que no lo aceptamos antes. Y solamente cuando tú conoces la bondad de Dios, cuando tú miras esa gran misericordia, cuando reconoces el gran sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, es que te das cuenta qué tan grande es el reino de Dios y que está a disposición de todas las personas, porque Dios mismo dice, de tal manera Él amó al mundo, que dio a su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, pero solamente cuando tú puedes ver lo que significa el reino, lo que es verdaderamente la vida eterna, no una religión, sino una relación con el Dios creador del universo y de todo lo que existe y de todo lo que hay, es que tú te das cuenta y dices, ¿cómo pude vivir sin Cristo por tanto tiempo? Y entonces vemos nosotros que, por ejemplo, en el pasado Dios venía sobre las personas, ¿no? El Espíritu venía sobre las personas, pero ahora Dios vive en nosotros, ahora Él vive en nosotros. Miren lo que dice la Biblia en Isaías 41, del 9 al 13, Isaías 41, del 9 al 13, es muy importante de que usted pueda ver lo que significa, ¿verdad? El que el Señor nos haya dado esa oportunidad de que nosotros seamos ahora hechos hijos de Dios, ¿verdad? De que ahora nosotros tengamos ese gran privilegio de poder caminar de la mano con Dios y ahora poder decir, Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Isaías
41 del 9 al 13. Mire lo que dice, acá está, gloria sea el Señor. Entonces dice acá, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. O sea, las promesas que están acá, después de que Dios te escoge, después de que Dios te llama, después, cuando ya tú te conviertes al Señor, ves tú ese cúmulo de promesas de Dios para ti, promesas de protección, promesas de provisión, promesas de compañía, y tanto que vemos nosotros acá. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios amoroso. Él es un Dios que te cuida y que te ama, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo dice que Él nos había escogido. Y gloria a Dios porque tú y yo ahora hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Entonces, en nuestra vida podríamos preguntarlo, pero ¿cuál es la principal función de Jesucristo en mi vida? Entonces, la principal función de Jesús en nuestra vida es la redención. Él viene para redimirnos, Él es nuestro Redentor, ¿verdad? Él es nuestro Redentor. Mire lo que dice acá en el libro de Efesios, Efesios 1 al 6, ¿verdad? Entonces, él dice así, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, a través de Jesucristo es que nosotros somos aceptados por Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es para alabanza, ¿verdad? De Dios, porque Él nos ha redimido, Él quiere estar con nosotros, Jesús está con nosotros como un hermano complaciente, ¿verdad? Ese hermano que quiere protegerte, ese hermano que te cuida, ese hermano que no permite que aquel bully te golpee en la escuela, ese es Jesús. Ese es Jesús que te protege y está contigo, ¿no? Esa es la función principal de nuestro Señor Jesucristo. No es que sea la única función de Jesús, la función de redención, sino que es la función principal. Entonces, otra pregunta sería, y que si Jesús está a la diestra del Padre, ¿cómo es que está en mí? ¿Cómo es que Jesús está en mí? Entonces, cuando Jesucristo termina su función redentora aquí en la tierra, cuando Él llega a la cruz del Calvario, es crucificado por ti y por mí. Entonces, ¿qué sucede? Que Él asciende a Dios Padre y entonces del cielo es enviado. Jesús dijo, yo voy a enviarles, ¿verdad?, a un consolador. Y es el Espíritu Jesucristo, el Espíritu Santo de Jesucristo que es enviado. ¿Para qué? Para que esté con nosotros. Mire lo que dice el libro de Gálatas, vamos a ver en el libro de Gálatas lo que dice, ¿verdad?, acerca de eso. Gloria sea al Señor. Si Jesús está a la diestra de Dios Padre, ¿cómo es que está en mí? ¿Verdad? Entonces esa es una pregunta valedera, ¿verdad? Porque pues cualquiera podría decir, bueno, ya Jesús está en el cielo, ya Él ascendió, y entonces ahora, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, mire lo que dice Gálatas 4, del 4 al 7. Entonces dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Nos redime, Él viene bajo la ley, ¿verdad? Él nace como hombre, viene bajo la ley. ¿Para qué? Para poder redimir a aquellos que estaban bajo la ley, ¿verdad? Entonces, ¿y para qué más? Para que podamos recibir la adopción de hijos.
nos redime, ¿verdad? Nos libra de la ley y nos hace aceptos ante el amado. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, o sea, papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo, heredero de Dios por medio de Cristo, ¿no? Entonces, vemos nosotros cómo Jesús, estando sentado a la diestra de Dios Padre, hoy vive en nosotros, está con nosotros y no está dispuesto a dejarnos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Fíjese que en algún momento al Señor les pregunta a sus discípulos, ¿verdad? ¿Y quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? A Jesús le interesa saber qué es lo que tú opinas de Él. ¿Ah? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Verdad? Entonces, y la Biblia lo expresa, ¿no? La Biblia lo dice muy claramente, pero lo importante que Jesús tiene esa inquietud, tiene esa pregunta, ¿quién crees tú que yo soy? Entonces, en Mateo 16, del 13 al 16, fíjese que Jesús le hace esa pregunta a sus discípulos. Entonces, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Mire cómo estaba dividida lo que creía la gente. Otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, porque para él las cosas son personales, ¿verdad? ¿Qué piensa el mundo de Jesús? ¿Qué piensen allá o por allá? Eso no le interesa tanto a Jesús, ¿verdad? Lo que le interesa es qué piensas tú, el que ha sido llamado, el que se ha convertido. Entonces fíjese que él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vosotros, tú que te estás mirando, ¿quién dices tú que es Jesucristo? ¿Quién dices tú que es Jesucristo? ¿Verdad? Entonces, allí Simón Pedro le responde y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y pues lo demás usted lo sabe cuando el Señor le dice, pues no te lo reveló carne ni sangre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, que era un gran maestro, por supuesto, el más grande maestro que haya existido, nuestro Señor Jesucristo. Que era un profeta, sí, es cierto, era un profeta nuestro Señor Jesucristo, pero también era el Hijo de Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, lo que hace propicia nuestra salvación, ¿no? Entonces es importante, Jesús quiere saber quién crees tú que es Él, ¿verdad? Ahora, ¿a qué vino Jesús? ¿Cuál era su misión? En Isaías 61 vemos nosotros que está lo que Él vino a hacer, ¿no? 61 del 1 al 7, miren lo que dice acá. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar. Mire, aquí está lo que Él vino a hacer, su misión, ¿no? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos darle apertura en la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, tendrán perpetuo gozo. Fíjese todo lo que Él vino a hacer, ¿no? Vino a la tierra, ¿para qué? Para instruirnos, vino a la tierra para enseñarnos, para predicarnos, para sanarnos, para corregirnos, vino para buscarnos, vino a salvarnos y a perdonarnos, y aún más vino para servirnos. ¿Y cómo lo hizo todo? Muriendo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él fue, eso es lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Él pagó en la cruz del Calvario por todos nosotros, ¿verdad? Entonces, mire, Él vino para enseñarnos. Así que cuando usted lee la palabra de Dios, mira
toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y es importante que nosotros estemos conscientes de ello. Si usted quiere saber más de Jesucristo, puede leer el libro de Juan, que es quien lo revela en una forma mucho más impresionante. ¿Por qué? Porque Juan tuvo el privilegio inclusive de recostarse sobre el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿qué es un Salvador? ¿No? Ya vimos la misión de Jesús, pero ahora, ¿qué es un Salvador? Un Salvador es alguien que te libra de un peligro inminente, un peligro del cual no te puedes salvar, a menos de que llegue esa persona. Te libra de un peligro inminente, te libra de un ataque letal y de una muerte segura y de un castigo eterno, ¿verdad? Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice ahí nomás en Romanos 3:23. En Romanos 3:23 vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos 3:23, para que usted vea lo que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Como Salvador. Romanos 3:23, gloria sea al Señor. Entonces dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estamos nosotros, destituidos, o sea, sin acceso a la gloria de Dios, ¿verdad? Estamos todos alejados de Dios totalmente. ¿Y qué hace Jesús? Nos viene a reconciliar. Ese Salvador nos vino a reconciliar. O sea, nos salvó de un peligro inminente, o nos libra de un peligro inminente, nos libra de un ataque letal. El diablo venía con todo para destruirnos, y de una muerte segura. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces había un castigo eterno que ya estaba preparado para nosotros, pero ¿qué hace Jesús? Nos salva en el momento preciso, nos salvó en el momento preciso. Alguien podría preguntarse, decir, ¿por qué necesitamos un Salvador y por qué solo Jesús es el único Salvador? ¿Por qué creen ustedes, cristianos, podría decir alguien, ¿verdad?, que tienen la hegemonía de Dios? Que solamente ustedes tienen derecho a Dios? No es que solo nosotros, ¿verdad? Es que solo Jesús pagó el precio. Nadie más. No hubo Buda, no fue a la cruz del Calvario, no pagó por los pecados de nosotros. Mahoma no lo pudo hacer, ni ningún otro hombre. No podían ir y querer hacerlo, pero no podían pagar porque no estaban calificados, ¿verdad? Entonces necesitábamos a un Salvador, necesitábamos a Jesucristo para que fuera, ¿verdad?, y pagase por nosotros. Nosotros habíamos hecho cosas malas que no tenían otra forma de pago más que la muerte. Estamos todos condenados a la muerte, éramos muertos vivos que estamos caminando hacia nuestra destrucción, ¿verdad? Mire lo que dice Romanos del 3, del 10 al 18. Romanos 3 del 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz y no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se da cuenta? O sea, eso éramos nosotros. O sea, es muy importante que nosotros lo entendamos, porque de repente mucha gente se autojustifica y dice, no, yo no, pues yo no peco, ¿verdad? Yo no hago mal. Aquí está todos, dice, todos a una se apartaron, ¿verdad? No buscaron a Dios, nadie busca a Dios, ¿verdad? A menos que Jesucristo te haya redimido, comienzas tú a buscar a Dios. Entonces, resultado de nuestro pecado, éramos merecedores de la ira de Dios, y el único castigo justo por pecados cometidos contra un Dios infinito era un pecado infinito y eterno, un castigo infinito, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesitábamos un Salvador. Y la muerte de Jesús como Dios en la carne fue un pago infinito por nuestros pecados. Un pago infinito. Jesús murió para pagar la pena por nuestros pecados.
Romanos 5:8, ¿verdad? Allí en Romanos 5:8, si usted mira, dice la Biblia que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se fija? Entonces Jesucristo viene y muere por nosotros a pesar de que nosotros éramos pecadores. Porque si no, no había otra opción para nosotros, ¿verdad? Por eso es que Él viene y muere por nosotros, ¿verdad? Esta es la razón por la cual Jesús es el único Salvador. Mire Juan 14:6, lo que nos dice acá. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que vemos nosotros la importancia de reconocer a Jesucristo, porque cualquiera puede decir, no, pues hay otros salvadores, puede ser salvo. Si usted hace obras buenas, va a ser salvo. Mentira del diablo. Necesitamos a Jesús porque Él lo especificó. Él tuvo la autoridad para decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces usted puede reconocer a Jesús como su Salvador personal cuando toma una decisión y le dice, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón y te abro las puertas de mi corazón y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Hoy lo que tú digas, eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Usted tome una decisión, humíllese totalmente delante de Dios y tenga la plena confianza de que Jesús tiene todo el poder para salvarlo, para rescatarlo. Mefiboset lo hizo delante del rey David cuando David lo mandó llamar. Eso lo puede ver en 2 Samuel 9:11, 9 del 1 al 13, ¿no? Cómo Mefiboset se humilló delante de David y terminó comiendo en la mesa de David el resto de sus días. Entonces, nadie puede ser salvo por medio de otra persona, nadie puede ser salvo, ¿verdad? Nadie puede ser salvo haciendo buenas obras, no hay nadie que pueda ser salvo haciendo buenas obras. Hacemos buenas obras porque somos salvos, pero no somos salvos porque hacemos buenas obras. Entonces, Dios te ama incluso a pesar de todos tus errores, ¿verdad? El Padre nos demuestra su gran amor al amarnos más que a Jesucristo. Jesús nos muestra su gran amor al amarnos más que a su propia vida y entregar su propia vida. Y el Espíritu Santo, siendo tan santo, muestra su gran amor para con nosotros en venir y hacer morada en nosotros. A pesar de su santidad, hace morada en nosotros, ¿verdad? Así es que vemos nosotros que lo que hace nuestro Señor Jesucristo fue tan grande en la cruz del Calvario, y es importante que usted y yo entendamos y veamos todos los favores de Dios. Entonces, los beneficios de aceptar a Cristo en su corazón. Ahora usted es un ciudadano del cielo, de una nación, y un servidor de un gran rey. Además de ser salvo, que es el principal objetivo, ahora tiene usted la autoridad y la responsabilidad de salvar a sus seres queridos, ¿verdad? Lo hizo aquel carcelero cuando Pablo le dijo, se salvó tú y toda tu casa. Aquel carcelero dice que en Hechos 16 agarró a Pablo y a Silas y se los llevó a su casa para que les predicaran el Evangelio. Haga lo mismo usted. Si usted conoce el Evangelio, si usted ha sido salvo, si usted ha recibido esta transformación, ¿verdad? Delante de Dios, si usted ha sido convertido, entonces ahora, si usted no quiere predicarles a su familia, lleve a alguien que les predique. ¿Para qué? Para que ellos también puedan ser salvos. Quizás haya alguien que me esté viendo que no conoce de Jesucristo. Hoy quiero invitarte para que lo reconozcas a Él como tu Señor y Salvador y lo invites a tu corazón. Repite esta sencilla oración conmigo, por favor, y dile al Señor: Padre, en este día yo quiero convertirme de todos mis pecados, quiero cambiar la dirección de mi vida, te quiero aceptar a ti, mi amado Jesús, y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
En el nombre de Jesús, amén. Si hizo esa confesión de fe, usted es salvo por la gracia de Dios y ahora comience a caminar en obediencia, en amor a Cristo. Visite una iglesia, lea la Biblia y órele a su Dios que hoy se ha convertido en su Padre Celestial por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Soy el pastor Ricardo Molina, Ministerios Internacionales Agua Viva. Y ahí están los números de teléfono, llámenos con toda confianza y que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos la próxima.